Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos con nuestra cita y con nuestra misión, con nuestro ministerio. Estamos pidiendo a Dios que bendiga este ministerio, el ministerio de la evangelización, y que lo haga crecer, que lo haga fructificar abundantemente para la gloria del Señor. Vamos a irnos con un versículo que lo encontramos en el Salmo 143. Y el versículo 6 y 7 dice el salmista David así: Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Bueno, hay dos figuras que usa el salmista David. Una es que su alma se encontraba como la tierra sedienta. La tierra sedienta cuando hay un gran verano y hace mucho tiempo no llueve, y de pronto unos calores y unos soles que queman la vegetación que era verde, ahora comienza a marchitarse y a secarse. Las fuentes, si habían fuentes, comienzan igualmente a secarse en los arroyos y a quedar solamente un cauce seco, un camino por donde transitaba un río, un riachuelo. Y la tierra comienza a cuartearse, como a rajarse. Es como si la naturaleza suplicara, como si clamara con angustia, con enorme angustia, pidiendo agua, pidiendo lluvias del cielo. Entonces David dice que su alma se encontraba de esa manera, en esa condición, tal como él la describe en ese texto. Y el siguiente dice: respóndeme pronto, o sea, que venga rápido la lluvia, que descienda pronto la bendición, que Dios no se tarde en venir en mi auxilio, porque me muero, porque me enfermo, porque mi vida se apaga, porque mi vida agoniza, porque hay un enorme vacío y soledad en el alma mía. Pero no eran vacíos o necesidades de cosas de esta vida. Él lo tenía todo. Él era un rey. Era una necesidad de Dios. Seguramente hay personas que viven en este mundo y que en este mundo pues están bien, lo tienen todo, están rodeados de una vida que les ha sonreído en lo económico y en muchas cosas, les ha ido supremamente bien, lo tienen todo, humanamente hablando, pero hay una soledad del alma, hay un vacío del alma, hay unas grietas del alma y una desesperación y una angustia donde el espíritu gime, donde el alma se angustia y se desespera, pero es una necesidad de Dios y que solo Dios puede suplir y llenar, heridas que solo Dios y su divina gracia puede sanar. Entonces, la siguiente comparación que el salmista David nos presenta es: respóndeme pronto porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro,
no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Ahora está diciendo que la vida en esa condición es tan similar a alguien que desciende a la sepultura. Y el que desciende a la sepultura es el que se murió o el que se está muriendo de una enfermedad terminal y que seguramente ya no hay cura, no hay remedio. Y el pronóstico médico es que de seguro se morirá, porque no hay nadie que lo pueda librar. Entonces él desciende a la sepultura, va caminando hacia la muerte, hacia la tumba, de donde ya es imposible regresar. Entonces dice David que él se encontraba en esa condición, descendiendo a la sepultura y en una condición donde ya seguramente era imposible pensar en un retorno y en recobrar la vitalidad, el bienestar o la paz, y no había nada en la vida que pudiera suplir la angustia de su alma o la necesidad de su espíritu. Solamente Dios, y por eso ahora eleva su corazón al cielo y extiende al cielo sus manos y su desgarradora súplica a Dios, donde le dice: desciende pronto, respóndeme, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, a los ya muertos. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos unos 3 tipos de muerte. De eso nos habla el libro de Génesis, cuando el Señor, al señalarle a Adán el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces le dijo: no comerás de él, del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces esa muerte nosotros la vemos, la Sagrada Escritura nos la presenta en 3 formas o de 3 maneras o significados diferentes. Está la muerte física, que al hombre comer del árbol prohibido fue privado del árbol de la vida. Al ser echado del paraíso, ya no tenía acceso al árbol de la vida, el árbol que le podía dar una vida perenne, una vida permanente, salud permanente y juventud permanente. Ahora fue privado, fue echado del paraíso, y entonces el hombre a partir de ese momento comenzó a morir, a envejecer, y finalmente a la edad de 900 más años murió, porque esa fue la sentencia que el Señor le dirigió ese día, el día que él pecó, o cuando el Señor quiso prevenirlo para que no comiera del árbol prohibido. Más adelante la Biblia nos presenta la muerte eterna, y es ahí donde no queremos que usted, estimado oyente que me escucha, usted vaya a ese lugar, porque muerte eterna significa condenación eterna. La muerte eterna está relacionada con el infierno, la condenación eterna, la muerte eterna, el lago de fuego, ese lugar
donde las almas van a estar separados de Dios y totalmente separados de toda dicha y de toda felicidad, donde ya no habrá alegría, donde no podrán tener alguna esperanza o algún alivio, alguna alegría o alguna comunión con sus seres queridos, donde no podrán tener una relación con Dios, acercarse a Dios o tener la dicha de comunicarse con Dios y ser oídos, ser bendecidos y ser amados por un Dios bondadoso, por un Padre fraterno y bueno. Esa es la muerte eterna. Quisiéramos que usted que me escucha, pues escuche esta palabra, escuche este mensaje y no quiera ir a ese lugar y ser de esas personas infortunados que por su incredulidad o su desobediencia o su pecado descienda a ese terrible lugar de tormento eterno. Pero hay una muerte que es a la que yo me quiero referir esta noche, que es una muerte espiritual. Es un tipo de muerte que mucha gente la están viviendo, mucha gente la llevan consigo, mucha gente que hoy ríen, que hoy bailan, que hoy negocian, que hoy transitan, que hoy viajan, que hoy se mueven. Los vemos continuamente pasar por las calles, por las avenidas, los vemos en las plazas, los vemos que ríen, que compran, que disfrutan de esta vida, pero en realidad son muertos, muertos que caminan, muertos que se mueven por el mundo, muertos que respiran, pero muertos en el sentido espiritual porque no tienen a Dios. La Biblia dice y habla de unas personas que están muertos en delitos y pecados. De eso le hablaba San Pablo a los hermanos en Éfeso, cuando les dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está hablando de un tipo de muerte. Es una muerte espiritual, donde las personas están muertos en delitos y pecados. Delitos porque han infringido normas, han infringido leyes, han quebrantado mandamientos, se han convertido en delincuentes, en transgresores de leyes superiores, leyes espirituales, leyes divinas. Han ofendido a Dios, por eso dice, muertos en delitos y pecados. Yo quisiera referirme un poco a dos cosas. Una, en la carta a los Efesios, donde dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le está diciendo a un grupo de personas, porque esa carta es dirigida a la iglesia, a un grupo de personas que habían en la iglesia, que estaban en la iglesia,
y que seguro ocupaban un lugar en la iglesia, en la escuela dominical, se sentaban en una silla, se reían y saludaban como hermanos, como miembros de la congregación, pero la Biblia dice que en verdad esas personas estaban dormidos y estaban dormidos en una condición y en una compañía con los muertos, con muertos. ¿Qué quiere decir? Que esas personas, a pesar de ser miembros de la iglesia, hay una relación de ellos con el mundo, con los inconversos, con la gente que no tiene a Dios, y un involucramiento en las prácticas del mundo, en las cosas del mundo, en la vida que el mundo vive y practica. Y entonces las personas, los hermanos de la iglesia que se encuentran en esa condición, dice la Biblia que están durmiendo, pero durmiendo con personas que están muertos en delitos y pecados, y que esas personas, de continuar en ese tipo de comunión o de relación, también se van a morir, porque el apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahora sí, quiero llevarlos a la carta en el Apocalipsis, el mensaje a Sardis. En el capítulo 3, este mensaje dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, siendo esta una iglesia apostólica, siendo ellos un grupo de hermanos que habían sido evangelizados por el apóstol Pablo, una iglesia que Pablo había fundado muchos años atrás, pero ahora el Espíritu Santo, Dios que conoce todas las cosas, Dios que conoce la condición humana, Dios que conoce nuestra vida, nuestro levantarnos, nuestro vivir permanente, Dios que conoce nuestros pensamientos y la malicia de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, aquí está exponiendo esa iglesia, sacándola, o esas personas sacándolas de la oscuridad a la luz y haciéndoles notar su precaria condición, su triste condición espiritual. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es cuando se vive un cristianismo mediocre, una espiritualidad fingida, una vida espiritual demasiado enfermiza y moribunda. Y el Señor conoce eso, cuando dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombre es de pronto, decimos que somos evangélicos, y que somos salvos, y que somos pentecostales, y que somos del nombre, y que pertenecemos a la iglesia del Señor, y estamos diciendo que nos vamos para el cielo y que formamos parte de la iglesia, y por lo tanto del arrebatamiento de la iglesia en el día que el Señor Jesús venga. Eso es una manera de decir: tienes nombre de que vives y estás muerto, porque en la práctica, en la realidad, los hechos son contrarios a la palabra del Señor y a la voluntad de Dios. Entonces dice la Sagrada Escritura: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que la vida cristiana
no se da de insofacto, de un solo golpe. La vida cristiana se va dando por etapas. La vida cristiana se va dando en el sentido de que hay cosas que se van muriendo en el creyente, lentamente se van muriendo, o el creyente deja morir de sí, deja morir valores, amores, afectos, deja morir una cantidad de elementos que son vitales para la vida y para la salud espiritual y para la salud del alma. Hay gente que en algún momento de la vida cristiana eran gente demasiado consagrados, era gente demasiado creyentes, eran personas demasiado lectores, eran personas juiciosos en la asistencia a los cultos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en el celo por la doctrina, el celo por la palabra, en la llenura del Espíritu Santo, en la alabanza, en la adoración, en el servicio, en la generosidad. Pero lentamente esas cosas se fueron muriendo, se fueron opacando, se fueron extinguiendo. Y de eso es que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Mire, afirma las otras cosas que están para morir. Se dice de esta ciudad de Sardis, era una ciudad de lo que hoy es Turquía, del Asia Menor. Y se dice de esta ciudad que era una ciudad muy rica, era una ciudad muy antigua, muy rica, se había hecho poderosamente, se había enriquecido. Se dice que había un río que atravesaba la ciudad, un río llamado el Pactolus, y que ese río tenía mucho oro. Y entonces la explotación de oro había hecho que la población de esa ciudad se hicieran inmensamente ricos. Y además un detalle para resaltar, que tenía unas 5 carreteras que eran carreteras transnacionales por donde pasaba el comercio del mundo, el comercio de norte a sur, de naciones de uno y de otro lado, enormes caravanas, y tenían que pasar por su territorio. Así que esto también era un punto a su favor. Y además se dice que la ciudad estaba construida en una zona donde era protegida por unos acantilados, o sea, unos estados rocosos, donde era muy imposible para cualquier ejército invadirla y tomarla, porque estaba protegida por unas fortalezas, o sea, por unos muros naturales. Por lo tanto, se creía que era difícilmente invencible, o sea, era invencible la ciudad por sus condiciones. Entonces, cuando en el año, algo así como en el año 549, dice que fue invadida por un rey persa llamado Ciro, fue sitiada la ciudad. Y entonces se dice que arriba, en la parte alta del muro, había un vigilante de los que vigilaban la ciudad, una atalaya, y dejó caer un yelmo. Y entonces bajó del muro a recoger el yelmo, y los espías que estaban mirando algún camino, alguna forma de penetrar a la ciudad, se dieron cuenta por dónde el atalaya bajó, descendió, recogió el yelmo y regresó. Por ahí entró el ejército invasor, el ejército enemigo, y la ciudad fue tomada, la ciudad fue arrasada. Y de ahí el texto que dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Parece que el Espíritu Santo se está refiriendo a ese acontecimiento, le está diciendo: vele, sé vigilante, porque
se avecina sobre vosotros, sobre la ciudad, un gran peligro. Y de igual manera como la ciudad fue asediada, fue sitiada por un ejército enemigo y luego por una irresponsabilidad de un soldado que le dio la pauta al ejército enemigo para que entraran a la ciudad, penetraran la ciudad, la combatieran y la tomaran. De la misma manera está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia o a los creyentes: mire, ustedes están en un grave peligro. Se han abierto unas murallas en su espiritualidad, se ha abierto una brecha. Ahí los muros de ustedes, los muros de protección y de amparo, los muros que los protegen de los peligros del mundo, se han roto, se ha abierto una brecha. Deben vigilar, porque por ahí el enemigo va a penetrar y ustedes van a ser vencidos, van a ser derrotados, van a ser saqueados y van a ser muertos. Por eso dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y oiga, queridos hermanos, lo que dice la Escritura: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces el hecho no es simplemente recibir y oír, sino eso que hemos recibido y que hemos oído, guardarlo, practicarlo, llevarlo a la práctica, a la obediencia, a la consagración, a la perseverancia, a la fe, a permanecer en un ambiente de comunión espiritual. Por eso el salmista David decía: respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. No sea que dejándome tú, yo venga a ser semejante a los que descienden al sepulcro, a los ya muertos. Entonces, queridos hermanos que me escuchan, sea esta una reflexión y una advertencia para que usted mire su espiritualidad, cómo está en este momento, si ha decaído, si se ha vuelto, si se ha tornado negligente e irresponsable y descuidado, si su espiritualidad va en decadencia, en descenso. Por eso dice el salmista David: no sea que yo me convierta en aquellos que descienden al sepulcro. O sea, su espiritualidad, hermano, tal vez no esté subiendo, creciendo, fructificando, avanzando en las cosas de Dios, sino que está descendiendo. Seguramente puede ser que su espiritualidad se encuentre en descenso y se esté muriendo y se esté acabando. Y un día ya no lo tenemos en la iglesia, porque las fuerzas del mal le han hecho demasiado daño. Se acostumbró a dormir con los muertos hasta que finalmente se quedó con ellos en ese estado y en esa triste condición. La Biblia dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios le bendiga, que tengas una feliz noche y que el Señor te acompañe siempre.